Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este taller comunitario en donde Guadalupe del Canto va a coordinarlo. Guadalupe es psicóloga perinatal con orientación en terapia cognitiva y especialista en desafíos reproductivos. Tiene formación en duelo, mindfulness y terapia basada en la compasión y apego, entre otras. Dirige Salud Mental Perinatal, un espacio terapéutico para acompañar a mamás frente a diferentes desafíos, y es también parte integrante del equipo de psicólogos voluntarios de nuestro hospital, dentro de lo que es el equipo de medicina paliativa. Así que, bueno, organizamos estos talleres comunitarios y son todos bienvenidos, los hacemos una vez por mes, siempre para los que se acercan por primera vez, alrededor del 20, en esa semana tenemos el próximo, ya el mes que viene, también en la misma fecha, que lo van a coordinar dos enfermeras del equipo de medicina paliativa. Así que, bueno, Guada, cuando quieras me voy a mutear yo también, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias Mariana, gracias por la presentación y gracias también por el espacio. Yo, como sabés, muy feliz de ser parte integrante del equipo de medicina paliativa y cuidados paliativos del Hospital Italiano y trabajar con vos y con todo el equipo. Y hoy queremos hablar sobre un tema que es muy importante para nuestra sociedad, que tiene que ver con la muerte perinatal. Hay un duelo que es invisible, y el 15 de octubre es el Día Internacional de la Concientización sobre la muerte perinatal y gestacional, justamente para darle visibilidad, y por eso también en ese marco es que hoy estamos acá. Lo primero que quería hacer era darle la bienvenida a todos y establecer como marco de referencia un espacio de amor, de respeto y sobre todo de mucha compasión. Es un taller que está abierto a toda la comunidad, con lo cual tenemos familias que han transitado tal vez este tipo de duelo, tenemos también profesionales de la salud y de la salud mental, y también tenemos público general que está interesado Están vistas para la gente. Tal vez en la temática. Guada, mutea a todos, por favor, así que... Ahí está, ahí me desmuteé. Gracias, Mariana. Decía que me parece que es muy importante que podamos tratar este tema con respeto y con amor siempre, pero especialmente en este espacio. Y vamos a hacer el taller y al final vamos a abrir un espacio para preguntas. Estamos grabando ahora, al final del taller vamos a dejar de grabar para poder abrir ese espacio y que cada uno pueda compartir su reflexión, su inquietud o su experiencia. Primero quería hacer algunas distinciones. Muchas veces cuando hablamos de muerte perinatal, también usamos el término muerte gestacional, a veces muerte neonatal, a veces muerte perinatal. Entonces, en general se habla de un aborto cuando sucede en el primer trimestre, la muerte gestacional cuando sucede intraútero, la muerte neonatal cuando hay un bebé nacido vivo, y en general la OMS sugiere hablar de muerte perinatal cuando sucede entre las 22 semanas de gestación y 28 días de nacido, pero para los que estudiamos psicología perinatal, el concepto perinatal tal vez es un poco más amplio. Algunos autores hablan desde el inicio de la vida hasta el primer año de vida, con lo cual no tenemos mucha claridad sobre cuál es el término correcto o cómo distinguirlo o distribuirlo en diferentes periodos, pero lo más importante que experimentamos desde la clínica, aquellos que acompañamos a mamás, papás y familias que han transitado una muerte perinatal, es que lo que predomina es la vivencia subjetiva, independientemente de la clasificación, independientemente de la semana de gestación o de los días de vida. Para cada mamá, para cada papá y para cada familia, esa pérdida tiene un lugar y una vivencia que es única. Entonces, como profesionales que trabajamos acompañando a estas familias, nos parece que es interesante, y por eso empezamos el taller
también con esta perspectiva de entender que cada familia, independientemente de la semana de gestación, experimenta ese dolor como una pérdida irreparable. Porque no solamente son las semanas de gestación, no solamente es el tiempo transcurrido de vida, es el lugar en el mundo afectivo que ese bebé, que ese hijo tenía para cada familia. Hablamos del deseo de maternidad y de paternidad que se ven frustrados, proyectos y sueños que quedan truncos, pero sobre todo, en la mayoría de los casos hablamos de muchísimo amor y de intención de tener a ese hijo y de traerlo al mundo, y eso es lo que se pierde frente a la muerte perinatal. Entonces, desde la evidencia científica, tal vez el estudio comparativo de mamás en diferentes estadios del embarazo nos muestran diferentes intensidades de su proceso de duelo, pero independientemente de eso, para cada mamá, para cada familia, esa vivencia es única, es su hijo, es su deseo de maternidad, de paternidad, es su proyecto, son los sueños que quedan ahí truncados. Es un duelo que es invisible. De hecho, fíjense que no hay palabras para nombrarlo. Cuando alguien pierde a su mamá y a su papá, decimos que son huérfanos. Cuando perdemos a una pareja, decimos que somos viudos. Pero cuando perdemos a un hijo, ¿qué somos? La sociedad lo niega porque es un duelo que es como antinatural, ¿no? Y resulta muy desgarrador, y la comunidad médica en general suele minimizarlo. El año pasado, para esta misma época, el año pasado fue un año muy particular para el duelo gestacional y perinatal, porque la atención en las instituciones... Contesta 20, pero no putia. Se habrá dado cuenta. Atención en las... Perdón, decía que el año pasado fue un año muy particular para el duelo gestacional y perinatal, porque la atención en las instituciones de salud, como todos ustedes saben, estaban muy restringidas por el tema del COVID, entonces las mamás entraban solas a hacer sus ecografías o a ser atendidas, muchos partos se dieron de mamás estando solas, y entonces con dos asociaciones, por un lado desde el espacio que yo coordino, que es Salud Mental Perinatal, armamos ahí unos grupos de duelo para poder acompañar a las mamás que habían quedado solas frente a ese dolor, que no estaban teniendo acompañamiento, que no estaban teniendo apoyo social, y junto con dos otras organizaciones, Rugidos de Esperanza, que es una organización de Mendoza, y Trombofilia y Trombosis Argentina, armamos también unas reuniones mensuales para poder establecer una red de contención para mamás y papás que estaban atravesando una muerte gestacional y perinatal, y armamos esta campaña hace un año, para el 15 de octubre, basada un poco en la experiencia clínica y en lo que las familias nos iban compartiendo en cada una de esas reuniones, ¿no? De las cosas que tal vez la sociedad les decía, y que por ahí para ellos eran muy dolorosas, y este año volvimos a lanzar esa campaña. No le digas, al menos no sufrió, dale un abrazo. No le digas, sos joven, ya vas a tener otro, decile te acompaño en tu dolor. No le digas, Dios necesitaba un ángel más, decile voy a estar con vos cada vez que lo extrañes. No le digas, solo Dios sabe por qué hace las cosas, decile entiendo tu dolor. Nada, tal vez no hay palabras para un momento así, regálale un gesto, un abrazo, una mirada. Y en estas expresiones que son muy frecuentes frente a la muerte perinatal, nos damos cuenta un poco de esto que decíamos, ¿no? Cómo se hace un duelo invisible, cómo la sociedad tiende a negar esto que está pasando, porque nos parece difícil de entender, es casi un sinsentido. Una muerte que termina al inicio de la vida, una vida que termina al inicio, ¿no? Y hay algo que aparece como vivencia muy dolorosa y muy desgarradora para las mamás y los papás que atraviesan la muerte perinatal y gestacional, que es la cuna vacía.
La maternidad y la paternidad es irreversible, no podemos dejar de ser mamás y papás, vamos a tener ese rol para toda la vida, pero el desafío es aprender a ser mamá o papá sin tener la presencia física de ese hijo. Hay muchas cosas que atraviesan el duelo perinatal que tienen que ver con el duelo en general, pero yo, para no hablar de duelo en general, voy a tomarlas y voy a relacionarlas específicamente con el duelo perinatal. Me parece que es sumamente interesante que hablemos de este concepto que hablaba Worden de las tareas del duelo, que tienen que ver con asumir un rol activo, no es el paso del tiempo nada más, que muchas veces la sociedad nos dice eso, vas a ver cómo el tiempo cura todo y en un tiempo te vas a sentir mejor. Para poder transitar un duelo y elaborarlo, necesitamos tener un rol activo, hay cosas que tenemos que hacer para sanar y transformar ese dolor. No hay un tiempo determinado en el duelo perinatal, cada familia, cada mamá, cada papá tiene su propio proceso. Y es un duelo muy desafiante, por esto que decimos como del sinsentido, ¿no? Es antinatural. En general, el ciclo de la vida nos demostraría que las mamás y los papás deberíamos morir primero, y sin embargo se invierte, en este caso, la lógica, y entonces genera mucho desafío, y puede volverse complicado. Por eso es importante el acompañamiento a la familia frente a esta situación tan dolorosa. Y parte de las tareas del duelo que tiene que hacer una mamá o un papá que atraviesa una pérdida gestacional es empezar por la aceptación, ¿no? Y es un trabajo bien desafiante, que requiere mucho amor y mucha compasión, por esto que decimos, ¿no? Que es una pérdida que resulta para nuestra cabeza como antinatural. Elaborar las emociones y el dolor de la pérdida también es fundamental. En general la sociedad nos dice, no sufras, no llores, no te enojes. Y para poder tramitar el duelo, para poder transitarlo, para poder elaborarlo, necesitamos poder transitar esas emociones. Necesitamos estar tristes, necesitamos estar enojados, a veces conectar con la desesperanza para volver a resurgir y empezar a adaptarse a un mundo en el que ese bebé ya no está presente, pero que puede ocupar un lugar en nuestro corazón y en nuestra vida, asumiendo el desafío de continuar a pesar de su ausencia física. Algo que desafía al duelo perinatal es que no hay historia, no hay recuerdos, no hay momentos compartidos. Había sueños, proyectos y deseos que quedaron truncos. Entonces parte de lo que hacemos en el trabajo del duelo es seguir construyendo esta historia, es generar recuerdos y momentos de conexión a través de los rituales y a través de lo simbólico, para que ese bebé tenga un lugar en esa familia. Durante mucho tiempo se habló del duelo como en etapas, y empezaba una etapa y terminaba la otra, ¿no? Y entonces uno iba progresando en su elaboración del duelo, y hoy sabemos que en realidad el duelo se da mucho más como en fases, más que en etapas, donde por ahí están mezcladas, independientemente de a qué autor sigamos para entender lo que va pasando el duelo, en la vivencia de cada mamá, de cada papá, de cada familia, aparecen algunas emociones que son como un poco más esperanzadoras y que tienen que ver con, y más expansivas y que tienen que ver con seguir adelante y con la resiliencia, y hay otras que tienen que ver más con la tristeza, con la negación, con el enojo. Entonces, en los grupos en los que trabajamos, nosotros le decimos parte alta y parte baja de la espiral, ¿no? Porque decimos que en el proceso del duelo perinatal se da como una espiral, como un rulo, un círculo, en el que vamos pasando una y otra vez por las diferentes emociones, solo que cada vez que seguimos pasando y seguimos trabajando y vamos elaborando, ese duelo se va como ampliando el círculo y cada vez vamos resignificando
y no somos los mismos cuando volvemos a pasar por esas emociones. Hay un montón de experiencias, de vivencias, que están elaboradas de manera distinta, que están resignificadas. Y esta es una mirada muy importante para las mamás y los papás que transitan esta experiencia, porque desde la mirada de las etapas en el duelo pareciera que hay un retroceso, ¿no? Si yo fui hacia la aceptación y un día estaba con mayor esperanza y me sentí mejor y tuve ganas de hacer cosas y al día siguiente volvió la tristeza o el enojo, puede ser eso interpretado como un retroceso en el proceso del duelo, y en realidad tiene que ver con parte misma de la elaboración. Por eso esta idea de un proceso espiralado, donde nos vamos transformando y vamos resignificando esa vivencia, para nosotros es muy útil en el trabajo con las mamás y los papás. Entender que cada uno vive su propio proceso de duelo de una manera singular y validar cada una de esas experiencias con apoyo, con contención y sobre todo con compasión. Desde la vivencia subjetiva de las mamás y de los papás, en general lo que experimentamos, lo que encontramos en la experiencia clínica es que es un dolor bien desgarrador, ¿no? Es como el corazón se rompe en 1000 pedazos, porque es antinatural, es contrario a la ley de la vida, es absurdo. La vida finaliza al iniciarse, no hay historia, no hay recuerdos. Muchas veces se vive como un dolor que se apodera de todo, y se vive en muchísima soledad, porque se niega, porque la sociedad no sabe muy bien cómo acompañar, qué decir, y además se experimentan altos niveles de culpa en las vivencias de las mamás y de los papás, y mi función como mamá o como papá era cuidar y dar vida a ese hijo, algo habré hecho mal porque esto no funcionó como esperábamos, ¿no? Entonces eso es parte de lo que tenemos que entender para poder acompañar de manera compasiva, que el dolor y la culpa están ahí como en el centro del corazón, ¿no? Hay diferentes modalidades o experiencias en el proceso del duelo gestacional o perinatal. Por un lado hay mamás o papás que procesan la muerte de un hijo con la idea de no olvidarlo y hasta de reivindicar su existencia. Y aparecen algunas historias súper lindas de resiliencia y de poner el dolor al servicio de otros, al servicio de la comunidad. Aparecen así organizaciones, asociaciones, movimientos que honran la vida de ese hijo, pero también acompañan a otros. Pero también a veces aparece el deseo de morir como única manera de estar unido con ese hijo o esa hija que partió, y volver al encuentro. A veces aparece una revitalización o un refuerzo de las creencias religiosas como una manera de buscarle sentido a la pérdida. A veces se resignifica la vida cotidiana, dando prioridad a cosas que para esa familia realmente son importantes y valen la pena, se resignifica la vida. Aparece también muchas veces una mayor tolerancia y comprensión hacia el sufrimiento de otros por haber atravesado un dolor tan grande. Y para algunos aparece lo que es la sombra del duelo, que es como esta idea de que hay una tristeza y un dolor desgarrador que acompaña a las mamás y a los papás que perdieron un hijo a lo largo de toda su vida. Tal vez la intensidad de la emoción va cambiando a lo largo del tiempo, pero queda siempre como esa sombra, ¿no? Estas son algunas descripciones de lo que les sucede a algunas mamás y a algunos papás, pero me parece que lo más importante es que tengamos en cuenta es que cada vivencia subjetiva es válida, y cada mamá y cada papá vive ese duelo de una manera particular. También me parece súper importante que tengamos en cuenta que la muerte de un hijo genera un impacto muy fuerte en la pareja.
y que puede hacer que esa pareja se transforme en una pareja más resiliente porque se unen y pueden compartir y expresar el dolor, o puede terminar en una separación, y el índice de separación post pérdida gestacional o perinatal es muy alto. Entonces es importantísimo que podamos acompañar a esa pareja desde el duelo individual de cada uno, que tiene cada uno su propio proceso y lo vive desde un lugar particular, pero también acompañar y favorecer el duelo de la pareja juntos para que puedan conectarse y puedan elaborar juntos ese dolor. Se ha descrito una manera más típicamente masculina de experimentar el duelo y otra más típicamente femenina. En realidad, yo digo más típicamente porque esto no necesariamente correlaciona con hombre y mujer o con madre y padre. La manera más típicamente masculina tiene que ver con organizar, con resolver, con ocuparse de los trámites, con coordinar, con avisar, y la manera más típicamente femenina tiene que ver con estar más conectado con la emoción y con el dolor. De nuevo, ahí me parece que es importante que reconozcamos esto, porque muchas veces los conflictos que suceden en la pareja tienen que ver con esta manera distinta. En general estos son dos roles complementarios. Hay alguien de la pareja que lo experimenta de manera más típicamente femenina y el otro entonces toma el rol más típicamente femenino porque alguien se tiene que ocupar de coordinar todo lo que es necesario frente a una muerte de estas características. Y estos roles que son complementarios son bien distintos, y a veces son vistos como un potencial conflicto entre la pareja. Muchas veces escuchamos a mamás, por ejemplo, decir, es que yo siento que yo sola perdí a un hijo, pareciera que a mi pareja no le pasó absolutamente nada, y en realidad cuando tenemos la posibilidad de trabajar con la pareja o con cada uno de los miembros, nos damos cuenta que cada uno experimenta el duelo a su propia manera, y que muchas veces estos roles tienden a complementarse y a equipararse para que pueda resolverse todo lo que hay que resolver frente a una situación así. Entonces conocer esto es sumamente importante para poder empatizar y entender con la vivencia de cada uno. También me parece importante, no es el foco del taller de hoy, y por ahí fue un tema súper interesante que se trató en un taller anterior sobre el duelo en los niños, pero sí me parecía importante hacer una mención, que muchas veces, así como es un duelo que en general la sociedad lo niega a través de estas expresiones que decíamos, no te preocupes, no pasa nada, menos mal que fue ahora y no más adelante, por suerte no vivió, no sufrió. Lo mismo pasa en general con los hermanos. En general, si bien aparecen como muchas expresiones como de intuición, ¿no? Mi otro hijo se dio cuenta que yo estaba embarazada antes de que se lo dijéramos. Aparece también como esta idea de, en realidad ellos no entienden lo que pasó, en realidad no lo conocieron, no saben, mejor no le digamos nada, y en general el contexto social da estas recomendaciones, pero ellos sí saben, y muchas veces cuando no aparece la comunicación lo que aparecen son síntomas, ¿no? Más berrinches, hacerse pis, por ejemplo, tener pesadillas a la noche, no poder dormir, querer compartir la cama con la mamá o con el papá, no querer ir a la escuela, no querer separarse, modos de contacto mucho más ansiosos. Me parece que es importante que podamos darle también a los hermanos un espacio y la posibilidad de transitar ese duelo, que los niños lo viven distinto. En general lo que vemos es que los niños entran y salen del duelo mucho más rápidamente. Por ahí están haciendo un dibujito, hacen un comentario y se ponen a jugar con otra cosa y salieron y siguen, o por ahí van y le dan un beso a la panza de la mamá, y después se pusieron a jugar con otra cosa y se olvidaron y después vuelven. Y un poco el rol de los adultos es estar ahí disponibles para permitir que los niños entren y salgan cada vez que lo necesiten para ir elaborando su propio proceso.
aceptar también que muchas veces aparecen algunas cuestiones que son vistas como de un impacto negativo en el desarrollo, esto que les decía, tal vez vuelven a hacerse pis encima, tal vez quieren volver a usar el chupete, o no quieren ir al jardín, que pareciera que es como un retroceso tal vez en el desarrollo. Entender que esto es parte de cómo a veces ellos expresan lo que les está pasando, especialmente cuando no tienen muy desarrollado el lenguaje todavía. Y me parece súper importante también explicarles que la tristeza de mamá y de papá no está relacionado con ellos, sino con la pérdida del hermanito, e incluirlos también en los rituales, armar rituales en los que ellos puedan participar, desde la edad que tengan y desde el lugar que tengan, ¿no? A veces, por ejemplo, recuerdo una familia que tenía hijos de diferentes edades, y los hijos más grandes escribían cartas, y los hijos más chiquitos hacían dibujitos, incluso los más chiquititos pintaban con los dedos, pero todos participaban como de ese mismo ritual, ¿no? Y esto pasa a ser también parte de la elaboración del duelo de la familia. Y hay un tema que es sumamente importante y sumamente doloroso, del que no se habla absolutamente nada, que es el cuerpo de la madre frente a la muerte gestacional y perinatal. He tenido pacientes que me decían, durante varios días no pude bañarme, o me bañaba con los ojos cerrados, o tocaba la panza, queriendo que reencontrara a mi bebé ahí adentro. Un cuerpo, una mente, un cerebro, hormonas, que están en el cuerpo de esa mamá, preparándolo para convertirla en madre, pero un bebé que no está. Hay producción de leche, hay cicatrices, hay dolor, un cuerpo que le recuerda a esa mamá todo el tiempo, que fue mamá, pero que su bebé ya no está. Acompañar también la elaboración y la resignificación de ese cuerpo, honrar al cuerpo, abrazarlo, tratarlo de manera compasiva, es parte de lo que hacemos en el trabajo del duelo gestacional y perinatal. Hay algunas situaciones que pueden hacer que el duelo gestacional y perinatal sea un poco más complejo. Tal vez esto es más propio para los profesionales de la salud, y especialmente para los profesionales de la salud mental, pero sí me parecía importante volver a traer esta idea de que el duelo de cada una de las personas, de las mamás, de los papás, de la pareja parental, se vive en un contexto que tiene que ver con mis propios antecedentes, con la propia historia de vida. Y también con la red de apoyo, con tener otros hijos, o con tener una pareja estable, o tener una familia que está ahí disponible, o tener una sociedad que acompañe, instituciones, organizaciones, movimientos, que están ahí para recordarnos que no están solos. A veces en el trabajo con las mamás y los papás que están en duelo perinatal encontramos lo que yo llamo trampas. A veces aparece el deseo de tener rápidamente otro hijo, como si la llegada de otro hijo pudiera calmar ese dolor que es intenso y que es desgarrador. Algunas investigaciones científicas dicen que a veces sucede que los síntomas del duelo empiezan a disminuirse con la llegada de otro hijo al mundo. Estos hijos que vienen después de una pérdida gestacional o perinatal se los conoce, o se los llama bebés arcoíris, porque aparecen los colores, porque vuelve a salir el sol. Y si bien es sumamente importante, si para esa familia tienen el deseo de ser mamás y papás, que puedan seguir adelante,
También es importante darse un tiempo para la elaboración del duelo, para darle a cada hijo el lugar que tiene, para darle a este bebé que ya no está un lugar en la propia familia. Y también porque volver a empezar después de una pérdida, volver a transitar un embarazo, volver a parir, son situaciones de mucha demanda emocional. A veces aparece el dolor físico como otra de las trampas, como un recurso para tratar de aliviar el dolor emocional. Y lo que vemos en la clínica es que esto genera solamente más dolor. A veces aparece la búsqueda frenética de un diagnóstico para poder entender lo que pasó, y claro, es entendible, porque nuestra mente va buscando respuestas. Y si bien es sumamente importante poder hacer una autopsia y poder hacer diagnósticos y entender, en algunos casos no aparece una explicación médica o científica que dé respuesta a lo que pasó. Y en los casos en los que sí aparece, lo que vemos en la clínica es que eso no alivia el dolor. Ahora hay un dolor por el diagnóstico. Ahora ya sabemos que hay algo que no está funcionando bien y la pérdida sigue estando. A veces aparece esta otra trampa que tiene que ver con la búsqueda de un culpable. A veces son los médicos, a veces es la institución, a veces es la pareja, a veces es el cuerpo, a veces es Dios. Y de nuevo, esta es otra trampa, porque solo genera más dolor. O la pregunta del por qué o del para qué, que se ponen tan de moda y que se repiten todo el tiempo. Frente a la muerte, el camino es la aceptación. El por qué nos lleva al pasado y no nos soluciona nada. Y el para qué a veces nos entrampa también un montón. Me pasó esto para que aprendiera el sentido de la vida o la importancia que tienen los vínculos. Bueno, vaya manera dolorosa de aprender. Una cosa es buscarle el sentido a los acontecimientos que pasaron. Como me pasó esto, voy a encontrarle este sentido, voy a ponerlo al servicio de. Y otra cosa es creer que eso me pasa como causa, para que yo aprenda, para que yo crezca, para que yo vea. Me parecía interesante traer estas trampas que encontramos en la clínica, porque a veces son trampas prestadas por la sociedad también, que intenta dar una explicación. Y entonces, si empezamos a ver que el camino en el duelo en general y en el duelo gestacional y perinatal en particular es el de la aceptación, el entender que hay cosas que tienen que ver con el misterio de la vida, que escapan de nuestra posibilidad de entendimiento y de inteligencia. Ahí puede empezar a aparecer la pregunta de qué vamos a hacer con esto que nos pasó. Y es una pregunta que les hacemos siempre a las mamás y a los papás, que vienen a los grupos y a las consultas individuales también. Ustedes pueden elegir cómo vivir de acá en adelante. Ustedes no eligieron lo que les pasó, pero sí pueden elegir qué van a hacer con eso. Y hay historias bien diversas, de gente enojada, frustrada con la vida, sin proyectos, sin deseos, donde perdieron un hijo y perdieron todo. Y los entiendo. Pero también hay historias de superación, de lucha, de resiliencia, de volver a empezar, de poner el dolor al servicio de algo más grande y de transformarlo en amor. Y ese es para mí el verdadero camino de la aceptación. Dejar de pelearme con aquello que pasó, para construir algo sobre esto que pasó, que esté basado en el amor y no en el dolor, en la esperanza y no en la resignación.
Y un poco a partir de esta experiencia clínica y de la formación en diferentes áreas relacionadas con la salud mental perinatal, el año pasado, junto a 2 colegas, Lucía Martins, que es del equipo de salud mental del Hospital Italiano también, y Natalia Mazón, empezamos a desarrollar un protocolo de actuación profesional, que lo pusimos mariposa azul, que es el símbolo que la doctora Kubler-Ross eligió para la mariposa en general, para hablar de la transformación y la metamorfosis que acompaña a las personas en la vida y la muerte, y cuando la mariposa es azul representa la muerte gestacional y perinatal. Y si bien existen muchos protocolos y guías en el país y en el exterior de mucho prestigio y con buenas prácticas y buenas pautas, lo que veíamos es que las comunidades médicas no lo estaban tomando como parte del proceso de atención de estas familias, y sobre todo que en la formación médica y en la formación en la salud en general hay mucha formación para traer vida, pero hay poca formación para acompañar la muerte en relación a los aspectos emocionales y psicológicos relacionados con esto. Por eso el trabajo de un psicólogo perinatal en una maternidad es tan importante, porque es un psicólogo que se incorpora al equipo médico, que no es parte de un área distinta, es parte del área de obstetricia, es parte del área de neonatología, es un equipo multidisciplinario donde la salud mental está también ahí como en el centro, ¿no? Bueno, entonces investigamos y desarrollamos este protocolo que va a salir a la luz esta semana, que lo que hace es fundamentar estas prácticas que desde la salud mental entendemos que son muy importantes para poder acompañar a las mamás y a las papás que transitan estas pérdidas, pero basadas en evidencia científica. Entonces lo que hicimos fue compilar un montón de investigaciones que se desarrollaron en el mundo respecto de cuáles eran las mejores prácticas para acompañar a las mamás y los papás frente a la muerte gestacional y perinatal. Una de las cosas que aparece como más importante es la comunicación, la importancia de entrar en contacto con las mamás y con los papás. En la experiencia clínica muchos papás son dejados de lado, el foco está puesto en la mujer que está pariendo, que está que tiene a su bebé en la panza, y hay requerimientos, por supuesto, clínicos y médicos que son necesarios, pero también ese papá necesita acompañamiento, necesita información, necesita sostén. Es sumamente importante que los profesionales de la salud que están participando puedan hablar con las mamás y los papás, para que ellos sientan que reciben atención, que es un hecho importante para los profesionales médicos también lo que pasó, si la mamá y el papá les habían puesto un nombre a ese bebé, poder llamarlo por su nombre. A veces darle información por escrito puede ser muy importante, porque en ese momento de tanto dolor es difícil procesar la información. Y en general lo que demuestran las investigaciones científicas es que la calidad y la cantidad de intervenciones en ese momento puede hacer que disminuya la intensidad del duelo, de los síntomas del duelo. Entonces hay algunos momentos bien diferenciados que nosotros definimos en este protocolo. Por un lado es el nacimiento, y desde el punto de vista psicológico, la manera de parir, preferentemente es a través de un parto vaginal. Esto está sustentado en evidencia científica, pero también nos parece importante que cada mamá y cada papá, que cada familia tenga la posibilidad de elegir, que reciban información. ¿Por qué un parto vaginal? Porque permite a nivel mental y psicológico procesar lo que está pasando, darle existencia al hecho desde un rol más activo, también porque físicamente la recuperación es mejor, pero algunas mamás eligen tener una cesárea,
y esto es sumamente válido. Después es sumamente importante también la internación en un piso separado de maternidad. Imagínense qué retraumatizante puede ser para una mamá estar en una habitación compartida con una mamá que tiene al lado a su bebé, o estar en una habitación separada pero escuchar bebés que lloran. A veces nos cuentan las mamás y los papás en estos grupos de duelo que entraba alguien a su habitación y les preguntaba, ¿y tu bebé? La idea de tener un lenguaje, un código en la institución permite rápidamente identificar que estamos frente a la muerte perinatal y gestacional. En general se utiliza la mariposa azul, una calcomanía que se pega en la puerta en la historia clínica, para que cualquier persona que vaya a entrar a la habitación sepa lo que está transitando esa familia. Después es sumamente importante también poder acompañarlos en relación a la lactancia y darles información de calidad. En general, lo que vemos en la clínica es que las mamás no tuvieron la posibilidad de elegir. En general lo que se hace es inhibir químicamente la lactancia, pero existen otras alternativas, incluso la donación, que para muchas mamás es una manera de conectar con ese bebé, y es una manera también de dar amor. Funciona como algo así como podría ser la donación de órganos, por ejemplo. Entonces, ya que la leche está ahí, es que poner ese dolor al servicio de otros, y es transformar el dolor en amor. Hay evidencia científica para las tres alternativas, pero lo importante es que esa mamá, ese papá, esa familia pueda elegir con información de calidad. Y algo que es muy desgarrador frente a la muerte gestacional y perinatal es la falta de historia, de recuerdos, de momentos. Por eso es tan importante que desde el momento mismo de la internación y del nacimiento, la institución colabore en la elaboración de rituales, en el inicio de esos rituales, generando, por ejemplo, una caja de recuerdos, donde se puede poner la pulserita, donde se pueden poner las huellitas del bebé, ofrecerle a la familia sacar fotos, o hacer una pequeña ceremonia. A veces tiene que ver con una pausa, un silencio sagrado, donde en la neonatología, en la sala de partos, todos conmemoran a ese bebé por un instante. Y después algo que ha demostrado ser sumamente efectivo para la disminución de los síntomas del duelo es la intervención temprana de profesionales de la salud mental especializados en duelo perinatal. A veces nuestro rol tiene que ver con simplemente escuchar, a veces con traducir información, a veces con contener, con acompañar, y a veces con generar un puente, con abrir una puerta, para que puedan tener un sostén cuando sean dados de alta de la institución. Y ahí aparecen los grupos de duelo también como un apoyo sumamente efectivo. Esta idea de la humanidad compartida, de poder encontrarse con otras mamás, otros papás, otras familias que están transitando lo mismo, que entienden ese dolor y que pueden acompañarse. No hay salud mental sin salud mental perinatal. En octubre, que es un mes tan especial, celebramos también el Día de la Salud Mental, y es en el inicio, en el origen de la vida, donde más tenemos que cuidar esa salud mental, acompañar a un bebé que llega a este mundo y en su manera de nacer, en su manera de morir, y acompañar también a esa mamá y a ese papá que tienen otros hijos, o que tendrán otros hijos en el futuro, si así lo deciden.
y que el impacto de estas intervenciones, o de la falta de intervenciones efectivas y oportunas, puede tener impacto en el mediano y largo plazo, en el desarrollo de la salud mental de otros. La falta del acompañamiento psicológico oportuno puede hacer que el duelo sea complicado, puede ser que la experiencia se viva como traumática, a veces aparece la depresión, y a veces aparece estrés postraumático, muchas veces a partir de esta pérdida y también de la vivencia sin contención, aparece como evitación, y se desarrollan patrones de apego más inseguros, y esto tiene un impacto en los hijos que por ahí esa familia ya tenía, o en los que pueden llegar a venir. Y quería compartirles también lo que vemos en la clínica, que sí funciona, que sí ayuda, y que favorece el trabajo del duelo. Por un lado, esta idea de seguir escribiendo la historia. Es una manera de romper con el sinsentido de la vida que termina en el inicio, que no llega a desarrollarse. A veces se habla del duelo con esta idea de que es olvidar recordando. Y en realidad lo que pasa en el duelo perinatal y gestacional es que no hay historia para recordar, pero sí hay una historia para escribir. Por ejemplo, la historia de una mamá que su bebé falleció, y ella tenía la idea de tener otros hijos más adelante, y un día, para el Día del Niño, decidió que para su bebé, que estaba en el cielo, iba a comprar un libro. Y que por cada día del Día del Niño, o cada Navidad, o cada evento, iba a comprar un libro, iba a ir armando una biblioteca. Y hoy esa biblioteca es la biblioteca de su hermana, que nació años después. Una bebé arcoíris. Y esa chiquita que nunca conoció a su hermano, hoy se conecta con su hermano a través de los libros. Esto es el valor de los rituales y esta posibilidad de seguir escribiendo la historia, de seguir llenando una caja de recuerdos que se van construyendo en cada ritual, una carta, un diario, una notita, una vela, una flor, una pluma. Una caja que sigue creciendo y sigue ampliándose, porque seguimos escribiendo la historia, o porque se le va dando un lugar en la familia, porque tiene un lugar entre las fotos, o arriba de la chimenea, o en el relato de esa familia. El darle existencia en un duelo que es tan invisible para las familias es fundamental. Poner el dolor al servicio de los demás muchas veces ayuda a poder acompañar a otras familias, a veces aparecen movimientos, instituciones. Bueno, ahora para el 15 de octubre vimos en el país muchos movimientos, barrileteadas en La Plata, edificios que se iluminaban, ola de luz de gente que voluntariamente se adhería a este movimiento y prendía su luz. A veces son instituciones, ONGs. Hacer algo más grande con eso, darle un sentido. No como causa, sino como consecuencia. ¿Qué voy a hacer con este dolor? Ponerlo al servicio de los demás es aliviador. ¿Y cómo podemos acompañar a esas mamás, esos papás que están en duelo? Algo que me parece importantísimo es validar sin juzgar. ¿Quién es alguien para juzgar el dolor del otro? Darle derecho a que sientan lo que sienten.
permitirles que estén enojados, que estén tristes, que estén angustiados, y ayudarlos también a conectar con su resiliencia, a ponerse de pie, a volver a construir una vida con sentido. Respetar los tiempos también de cada familia. Muchas veces aparece esta idea de ya es hora de que, o ya lo deberías haber superado, pasó un montón de tiempo, cada uno tiene su tiempo, sus momentos, sus procesos. Entender además que hay duelos en simultáneo, ¿no? El duelo de cada mamá, de cada papá, el duelo de la pareja, el duelo de la familia. Tenemos que acompañar en esos diferentes órdenes a cada uno también, tener una mirada compasiva, tratar de aliviar ese sufrimiento que es enorme, favorecer la aceptación, favorecer el desarrollo de estrategias de afrontamiento que no tienen que ver con la evitación que en general la sociedad nos propone en relación al duelo. No estés triste, no pasó nada, esto te va a pasar, hay que seguir adelante. Favorecer la resiliencia, levantarse, volver a construir, y para eso es fundamental tener una red de apoyo, y promover la continuidad de la vida, esto de empezar a conectar de nuevo con los diferentes dominios de la vida, para que la vida vuelva a tomar color. El apoyo social ha demostrado ser uno de los factores protectores más importantes en relación al duelo complicado frente a la muerte gestacional y perinatal. Por eso necesitamos hacer visible este duelo. Si como sociedad lo negamos, si lo minimizamos, si preferimos no hablar, esa mamá, ese papá, esa familia, se pierde la posibilidad de tener ese sostén, ese refugio. Y quería terminar este taller compartiéndoles una experiencia en una práctica que hice en mi formación como psicóloga perinatal en una maternidad. Estaba ahí trabajando, haciendo mi práctica profesional, y una partera me invitó a la sala de parto, y me dijo, vení, vení, que está por nacer. Y entré, y tuve la posibilidad de revivir cada uno de mis 3 partos, pero ahora vistos como de afuera. Ver el misterio de la vida, esa mamá, esa mujer empoderada, trayendo ese bebé al mundo. Recuerdo ese momento con tanta intensidad y con tanta emoción. Mientras ella hacía fuerza para parir, yo la miraba a los ojos, como diciéndole, vos podés, yo estoy acá. Y cuando ese bebé nació y la mamá se lo puso en su pecho, yo sentí que era un momento tan íntimo, que necesitaba darle un espacio. Así que salí al pasillo y escuché en la sala de parto de al lado los llantos de una mujer que estaba sola, con la mirada perdida. Y entré y la tomé de la mano y la miré a los ojos y le acaricié la frente y la acompañé sin una palabra en ese momento de tanto dolor. Y ahí, en esa maternidad con un tabique de por medio, el misterio de la vida y de la muerte en el mismo momento. Y eso es lo que experimentan una mamá y un papá que transitan la muerte gestacional o perinatal, el milagro de la vida y el misterio de la muerte en el mismo momento. El camino es desde el amor, definitivamente el camino es desde el amor, y ese amor
tiene que estar en las instituciones, en los profesionales, en las familias, en la sociedad. Es desde el amor. Algunas mamás usan la metáfora de que sienten un hueco en la panza, como un agujero. Y hay otras mamás que dicen, yo tengo un agujero en el corazón. Y yo les presto otra metáfora. Y les digo, pongamos un poquito de tierra y empecemos a sembrar. Y vas a ver cómo con el tiempo, y con mucho cuidado, y con mucho acompañamiento, ese dolor se transforma en amor. Si hay algo que me propuse como objetivo en este taller de hoy, tenía que ver con eso, con mostrar que necesitamos acompañar de manera más amorosa y más compasiva a las mamás y a los papás que transitan la muerte gestacional. Y lo primero para eso es hacer que este duelo deje de ser invisible. Quiero agradecerles a todos los que se sumaron hoy, somos un montón y eso me hace pensar que algo va cambiando, que hoy lo hicimos por lo menos un poquito más visible. Ahí tienen mis contactos, si quieren escribirme, llamarme, lo que sea que necesiten. Si hay familias que están transitando un duelo, pueden unirse a los grupos que son gratuitos. Y si hay profesionales que están interesados en esta temática o que puedo colaborar de alguna manera, también quedo a disposición. En el proyecto Mariposa Azul, ahí tienen toda la información sobre este protocolo que desarrollamos, y quiero dejar de compartir para verlos y abrir estos últimos minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Y Mariana, te pido si dejamos de grabar.